Bueno, bienvenidos a esta clase de enucleación, evisceración y exenteración orbitaria. Mi nombre es Federico Gustavo Martínez Grillo, soy parte de la sección de oculoplastia, órbita y vías lagrimales del Hospital Italiano de Buenos Aires. En esta clase vamos a estar viendo principalmente las indicaciones para estas tres tipos de cirugías, las técnicas más comunes de estos tres tipos de cirugías y cuáles son las posibles complicaciones a nivel general que podemos encontrar en estas cirugías. Para arrancar, les pido como ejercicio anoten en un papel qué diferencias conocen ustedes entre evisceración, enucleación, exenteración, para qué lo indicarían en cada uno de estos casos y qué posibles complicaciones se les ocurre que pueden tener con cada una de estas. Una vez que hayan terminado, seguimos a la siguiente filmina. En cuanto a las indicaciones, vamos a ver que la evisceración, por lejos a la cabeza, está en primera instancia el trauma, el cual vamos a ver en la filmina siguiente por qué trauma en evisceración y no en enucleación. En segunda instancia, para evisceración, pacientes con ojos ciegos dolorosos o ojos ciegos no cosméticos, como por ejemplo una tisis bulbi moderada a leve y alguna severa según qué tan severa sea esa atrofia. En cuanto a la enucleación, la indicación por lejos es el tumor maligno primario no tratable y ojos ciegos dolorosos o no cosméticos que no pueden realizarse una evisceración porque, por ejemplo, una tisis bulbi muy severa que tiene una contracción muy importante de su esclera que no nos va a permitir colocar una bolilla en el interior, es más sencillo realizar una enucleación. Está contraindicada la enucleación en la endoftalmitis. La endoftalmitis es una indicación de evisceración. Muchos habrán puesto en sus respuestas de indicación de evisceración seguramente el trauma a la cabeza y algunos lo habrán puesto también en indicaciones de enucleación. Hay muchos que dicen que la evisceración en el trauma, si no está bien hecha, puede generar riesgo de una oftalmia simpátrica. Y acá les traje un trabajo ya antiguo, viejo, en donde comparaba el riesgo de oftalmia simpática post-evisceración, cuando está bien realizada, es 1 en 62.000 personas. El riesgo de una uveitis simpática post-vitrectomía, que es 1 en cada 1.600. Y después comparamos contra riesgos más terrenales, como por ejemplo el riesgo de morir en un accidente automovilístico en Estados Unidos es de 1 en 237 personas, mucho más frecuente. Morir en un avión, 1 en 5.000, morir ahogado, 1 en 9.000, morir electrocutado por un cable de alta tensión, 1 en 39.000 y morir por ser comido por animales salvajes, 1 en 48.000. Es decir que el riesgo de tener una oftalmia simpática post-evisceración, si está bien realizada, no deberíamos de cambiar nuestra indicación quirúrgica. En cuanto a la exenteración, tenemos que saber que esta es una cirugía que es mucho más desfigurante, una cirugía mucho más agresiva, que por lo general se reserva para los dos primeros ítems que figuran en la filmina, que son los tumores malignos de órbita, conjuntiva o párpados, que son invasores, que no pueden ser tratados con ningún tipo de terapia médica que van surgiendo con el tiempo, y aquellas mucormicosis difusas o con gran necrosis que ponen en riesgo la vida del paciente. También podemos encontrar otras indicaciones más clásicas que van perdiendo valor porque se encuentran alternativas, como por ejemplo tumores benignos orbitarios muy sintomáticos. Esta es una indicación a tomar, como dice ahí en comillas, ya que es una indicación de una cirugía muy agresiva. Los linfangiomas difusos con una proptosis muy severa y dolores muy intensos, aunque siempre podemos encontrar opciones, por ejemplo, de terapias esclerosantes, que podríamos disminuir el tamaño de este linfangioma sin recurrir a este tipo de cirugías con tanta alteración de la cosmesis facial. O los pseudotumores orbitarios esclerosantes, que son un tipo de diagnóstico de exclusión y que actualmente cada vez encontramos
más tipos de terapias para tratar este tipo de patologías. Esto lo van a ir viendo en la clase de inflamaciones orbitarias. Debo recalcar que hace tiempo la indicación de tumores malignos que invadían hacia la órbita, ya sea con nacimiento desde el párpado o con invasión hacia la órbita, el más común era la recidiva de un carcinoma vasocelular que invadía la órbita y no era resecable y que había que hacer una exenteración para tener una curación. A la fecha ya esta indicación con el nacimiento de nuevas terapias ha pasado a una segunda instancia, ya no se indican más las exenteraciones para estas patologías, ya que han aparecido tratamientos médicos para tratar a estos pacientes. Es por esto que recalco, al ver esta clase hay que estudiar si no existen nuevas terapias médicas que eviten realizar este tipo de cirugía. Cuando planteamos la exenteración también podemos plantear si esta va a ser una exenteración clásica o radical que compromete tanto párpados, tejidos blandos orbitarios y todo lo que es el contenido orbitario hasta dejar el hueso de la órbita pelado. O si es una cirugía subtotal, limitada o aquella que llamamos con conservación de párpados, porque limitamos la exenteración al contenido orbitario, salvando al menos parcialmente la parte de párpados. Acá podemos encontrar un esquema de lo que son los pasos quirúrgicos de una enucleación. Luego de realizar la anestesia general y ya sea subtenoniana o retrovulvar, vamos a realizar una peritomía en 360 grados. Vamos a realizar la toma de los 4 músculos rectos, pasando suturas para mantener estos músculos y luego seccionándolos. Una vez tomados los 4 rectos, vamos a dirigirnos a los oblicuos, tanto inferior como superior, para seccionarlos solamente. Y una vez que están seccionados los oblicuos y tomados los 4 rectos y seccionados los mismos, vamos a colocar suturas de tracción, ya sea a nivel del limbo o los muñones de los rectos lateral medial, para traccionar el globo ocular. Nos vamos a dirigir desde la pared lateral de la órbita para seccionar el nervio. Una vez seccionado, vamos a realizar hemostasia del lecho del nervio que queda y de cualquier vaso que pueda quedar sangrando. Una vez que logramos esta hemostasia, vamos a colocar nuestro implante orbitario, nuestra bolilla en este caso, la cual va a depender de cuál haya sido nuestra elección, ya sea una bolilla no porosa cubierta por ejemplo, una esclera de banco, o una bolilla porosa que tenga orificios para suturar los músculos rectos. La vamos a colocar en nuestra cuenca, en nuestra cavidad anaftálmica. Una vez colocada la bolilla, vamos a suturar nuestros músculos rectos, ya sea a la bolilla o a la esclera de banco. Una vez que colocamos bien las suturas de los músculos rectos, vamos a cerrar por capas, primero la tenon y por último la conjuntiva. Al final de la cirugía se coloca un conformador y se realiza una tarsorrafia para mantener el conformador en posición. Dejo aquí el link de una página muy recomendable para ver videos de cirugía de oculoplastia, órbita y vías lagrimales. En este caso es el video de una enucleación con un implante de una bolilla porosa sin esclera de banco, como para que puedan ver los pasos de la cirugía y familiarizarse con cómo se toman los músculos rectos, cómo se seccionan y cómo se corta el nervio óptico. ¿Qué complicaciones podemos tener en una enucleación? La hemorragia, aunque infrecuente, puede ocurrir. Tengamos en cuenta que nuestro nervio óptico tiene una arteria. Es importante en estos pacientes hacer una buena hemostasia del lecho que nos queda luego de hacer la enucleación. Como otras complicaciones, puede haber exposición del implante, que puede ser temprana o tardía. Cuando es una exposición temprana, por lo general es por una adherencia de las suturas o porque tal vez hubo un hematoma por detrás del implante que lo empujó y hizo que se exponga. Cuando es una exposición tardía, esta se encuentra sobre todo en implantes de tipo porosos que degradan lo que es la esclera y la conjuntiva que se encuentra por delante, la cual termina exponiéndola.
En cuanto a migraciones del implante, estos son más habituales como complicaciones tardías en implantes de tipo no porosos. La supuración es una complicación, sobre todo tardía, de este tipo de cirugías, principalmente cuando se encuentra expuesto el implante. Y la otra complicación de tipo tardía es la deformidad del sulcus superior, en donde se genera una redistribución de la grasa orbitaria hacia inferior. Se empieza a aumentar la laxitud del párpado inferior, y la prótesis cosmética o cascarilla cosmética que tenemos empieza a rotar hacia inferior y anterior. En las próximas filminas vamos a mostrar ejemplos de cada una de estas complicaciones. Este es un ejemplo de una exposición tardía de un implante poroso, en donde podemos ver cómo este implante fue comiendo y degradando la esclera y la conjuntiva que se encontraban por delante de la misma. Estos pacientes por lo general se presentan con mucha supuración que se encuentra por detrás de su prótesis cosmética y concurren a la consulta por la misma. Este es otro ejemplo donde se ve ese tinte azulado, en donde podemos ver que prácticamente no hay esclera y solamente lo mantiene la conjuntiva y probablemente algo de tenon en posición. Este es un ejemplo claro de una deformidad del sulcus superior, donde vemos que hay una redistribución de la grasa orbitaria, donde lo que es la grasa de la parte superior de la órbita se encuentra que ha migrado hacia inferior, dejando un gran espacio en lo que es el sulcus superior. Se marca la forma de la prótesis en la parte de arriba. Y con el tiempo esta tensión que se genera en el párpado inferior genera que haya un aumento de la laxitud del párpado inferior y una rotación de la prótesis hacia anterior e inferior, generando esta deformación. Vamos a hablar un poco de los pasos quirúrgicos de la evisceración. Vamos a comenzar, obviamente, nuevamente con anestesia general y anestesia local. Vamos a hacer una peritomía en 360 grados, disecando bien la conjuntiva en los 360 grados. Una queratectomía, es decir, vamos a remover el botón esclerocorneal. Vamos con una hoja 15 a empezar un plano de clivaje entre la esclera y la úvea, y una vez que tenemos un plano de disección entre estas dos fases, vamos a introducir nuestra cuchara de evisceración y con movimientos circulares vamos a soltar toda la úvea de la esclera para poder removerla. Una vez que tenemos toda la úvea por fuera de la esclera, vamos a raspar cualquier remanente de úvea que nos queda adherido a la esclera y vamos a usar, ya sea con alcohol absoluto o con agua oxigenada, un hisopo o una gasa embebida en las mismas para quemar cualquier resto uvial que pueda quedar dando vuelta. Una vez que realizamos esto, la técnica va a variar dependiendo de qué técnica usemos sobre la esclera para dividirla y poder introducir nuestra bolilla. Vamos a ver en la filmina siguiente que hay una técnica donde se realiza una disección de la esclera anterior y se libera el nervio óptico realizando una disección hacia anterior de la esclera posterior para poder colocar la bolilla por detrás de la esclera anterior y posterior. En la imagen que vemos en esta filmina se realiza solamente una disección en la esclera anterior, se libera el nervio, se realizan descargas en la esclera posterior para poder colocar la bolilla por dentro de la esclera, quedando la esclera anterior por delante y la esclera posterior con el nervio suelto por detrás. Nuevamente les dejo un link con un video para poder observar una técnica de evisceración. Nótese lo que habíamos mencionado en la filmina anterior de la técnica para liberar la esclera, donde se realizan descargas tanto en la esclera anterior como en la esclera posterior, y el implante se coloca por detrás de la esclera posterior. También existen técnicas como la disección en pétalos, donde se forman pétalos con el músculo recto
de cada cuadrante en el centro de ese pétalo, adherido a cada uno de esos pétalos, y se libera el nervio para poder luego cerrar estos pétalos por delante del implante. Como complicaciones nuevamente podemos encontrar exposiciones de implantes, más comunes las de tipo tardías en implantes porosos. En lo que habíamos dicho, como exposiciones tempranas muchas veces son dehiscencias de la herida. Esto muchas veces podemos encontrarlo en bolillas cuando ponemos bolillas muy grandes con heridas que nos quedan muy a tensión o una mala técnica en la sutura de la herida. Idealmente esto hay que repararlo de inmediato. Podemos encontrar también migraciones del implante. Por lo general las migraciones, recordar que más comúnmente se van la bolilla hacia temporal superior. Podemos encontrar también supuración en pacientes que tienen una exposición. Podemos encontrar la deformidad del sulcus superior también. Y está descripta también la oftalmía simpática, que sabemos que es rara, que se supone que si se retira toda la corioides y los restos uveales es prácticamente la misma que una enucleación y que este riesgo incluso es menor que el de una vitrectomía. En cuanto a la exenteración, coloco nuevamente esta filmina para recalcar las principales indicaciones de exenteración son tumores malignos de la órbita conjuntiva o párpados que invaden a la órbita, que no podemos tratar por ninguna otra vía, ningún otro tratamiento de tipo médico y que ponen en riesgo la vida del paciente. Estas indicaciones tienen que ser muy bien charladas con el paciente previo a la cirugía. La otra gran indicación de exenteración son las mucormicosis difusas, con gran necrosis, con riesgo de vida para el paciente en caso de que avancen hacia posterior. El resto de las indicaciones habitualmente tienen otro tipo de posibilidades para hacer tratamiento. En cuanto a qué técnicas de reconstrucción se pueden utilizar luego de hacer la exenteración orbitaria, hay muchas técnicas descriptas, ya sea con implantes aloplásticos, hay flaps libres, flaps de músculo frontal que se descienden mediante un túnel, hay descripciones para transposición de músculos temporal, pero la realidad es que todas estas reconstrucciones son recomendadas para cuando son exenteraciones en patología no maligna. Cuando tenemos una patología maligna, lo ideal es no cubrir estos defectos con tejidos gruesos porque podemos no evidenciar algún nuevo crecimiento. Las principales técnicas de reconstrucción para pacientes con exenteración son el injerto de piel de espesor parcial o dejar la curación por segunda instancia. Esto nos permite observar que no haya recidivas a nivel de la cuenca y no colocar tejido por delante de nuestra cuenca que queremos observar no tenga crecimientos anómalos ni nada que nos llame la atención. Para realizar estos injertos de piel de espesor parcial, por lo general podemos utilizar un dermátomo a nivel de la cara interna del muslo, por ejemplo, para resecar un segmento de piel superficial, y este se puede injertar a nivel de la cuenca orbitaria. En cuanto a los pasos quirúrgicos de la exenteración, vamos a ver que, como habíamos dicho, que puede ser con conservación de los párpados o sin conservación de los párpados, según estos tumores o infección comprometa la anatomía del párpado o no. Una vez que estamos a nivel de la órbita, realizando la resección de todo el contenido orbitario, tenemos que tener en cuenta algunas estructuras según la pared en la que estamos de la órbita. Cuando estamos en el sector superinterno, recordar de hacer hemostasia en el paquete supratroquear y supraorbitario. Cuando estamos a nivel de la pared lateral, recordar los paquetes temporomalar y temporofaciales, que hay que realizar hemostasia antes de resecarlos.
Cuando estamos a nivel de la pared medial, recordar las arterias etmoidales anterior y posterior, y recordar que la lámina papirácea del etmoides es muy débil, la cual no debemos presionar porque puede realizar una pequeña apertura, y la mucosa nasal puede llegar a invadir luego nuestra cuenca orbitaria, lo cual debemos evitar. Por último, recordar lo que es la vía lagrimal, el conducto lacrimonasal a nivel nasal inferior, el cual debemos coagular previamente a seccionar. Como habíamos dicho, dejamos dos links para poder ver la técnica de conservación de párpados o sin conservación de párpados con un implante de piel tomado a nivel del muslo. En cuanto a las complicaciones de la exenteración, podemos encontrar la falla del injerto de piel si realizamos uno. Es normal la disminución de la sensibilidad periocular por la sección de los nervios que dan inervación a esta zona. En cuanto a lo que habíamos mencionado, la lámina papirácea del etmoides, si realizamos una ruptura de esta lámina puede haber fístulas a los senos paranasales, sobre todo al etmoides. Puede haber, como habíamos dicho, invasión de la mucosa, que si tenemos un injerto de piel puede generar una falla de nuestro injerto. Si es solamente una fístula, esto se deja abierto para que cierre, y si no cierra, hay que realizar el cierre en segunda instancia. Y por último, podemos encontrar como complicación de las más severas una fístula de líquido cefalorraquídeo en caso de no limitarnos a la órbita y realizar disecciones muy agresivas. El ideal de una cavidad anoftálmica luego de estas cirugías es que tenga un implante bien cubierto, en el caso de evisceración enucleación, con este implante colocado en el centro, de un volumen adecuado, de un material que sea inerte o biointegrable, que transmita la motilidad del implante a la prótesis externa o cosmética. Que la conjuntiva esté sana, con fórnices suficientes para retener esta prótesis o cascarilla externa y permitir darle motilidad. Idealmente conservar la posición, apariencia y el tono normal de los párpados y pestañas, que presente un pliegue palpebral, que sea simétrico este pliegue con respecto al otro ojo, y que la prótesis o cascarilla cosmética sea cómoda, que se parezca al globo ocular contralateral, en tanto su plano horizontal y anteroposterior. El éxito para nuestros pacientes en estos casos va a ser una cuenca ocular que esté indolora, que no esté inflamada, con un volumen adecuado y simétrico, que tenga un ojo artificial, una cascarilla artificial que se mueve casi con tanta naturalidad como el ojo contralateral. En cuanto a la evaluación prequirúrgica de estos pacientes, obviamente tenemos que tener una historia clínica y un examen oftalmológico súper completo, identificando y teniendo bien detallada la patología de base. Si tenemos una biopsia, por ejemplo, que confirme el diagnóstico, tenerla en la historia clínica, tener bien claro con el paciente cómo va a ser el procedimiento, cómo es el objetivo final y los resultados para el paciente y para los familiares. Este es un tipo de cirugía que el paciente debe decidir hacerse y tiene que entender cuál va a ser la cosmesis final y cómo va a ser la alteración de su cuenca orbitaria. Por último, un material importante es la elección, ya sea tamaño, tipo y material de la bolilla que vamos a colocar. Aprovechamos este momento para que ustedes piensen qué tipo de implantes conoce,
lo que dijimos, ya sea por los materiales, por las formas o por detalles agregados que puedan llegar a tener estos materiales, estas bolillas. Piénsenlo y seguimos en la próxima filmina. Bueno, acá les traigo una filmina para ver un poco, es casi historia esto, de los tipos de materiales de los implantes orbitarios que se utilizaron. En primera instancia podemos encontrar implantes de vidrio que obviamente tenían sus problemas, implantes metálicos, implantes que tenían imanes, implantes que eran de formas diversas, ya sea pasaron por las esferas o por ahí implantes de tipo cónicos, implantes que tenían como si fueran encastres que permitían encastrar esta prótesis que estaba por dentro de la órbita con prótesis externas que tenían un encastre homólogo. Pasamos por implantes luego esféricos de tipo lisos, implantes de tipo lisos perforados y luego empezaron a aparecer los implantes de tipo porosos de diferente origen. En la actualidad hay dos grandes grupos de implantes que se utilizan de forma esférica, obviamente. Son los implantes de tipo porosos y no porosos o lisos. Aquellos que abogan por los implantes de tipo porosos hablan de que estos permiten una mayor integración en la órbita. Estos muchas veces presentan algún detalle o algún túnel para permitir la sutura de los músculos rectos a la prótesis de forma directa. Muchos de los que defienden estas prótesis decían que se les podía implantar luego que estaban ya fijas en la órbita como si fuera un pequeño vástago para que este vástago moviera la prótesis externa permitiendo una mejor motilidad y cosmesis ocular. Pero esto presentaba una tasa de complicaciones del 20 al 50%, con lo cual se dejó de usar. La principal complicación de estos vástagos que se perforaban sobre la prótesis básicamente era la exposición y supuración que se generaba alrededor del vástago. En cuanto a los materiales de tipo no porosos, estos presentan un mayor riesgo de migración o movimiento de la prótesis dentro de la cavidad orbitaria. Esta migración, como habíamos dicho, habitualmente con el tiempo es hacia temporal superior. Esto ocurre mucho en los pacientes que se realiza una enucleación, en los cuales esta prótesis no porosa no se aloja dentro de, por ejemplo, una esclera de banco o algún tejido que la contenga y se coloca de forma directa dentro del conus orbitario sin poner otro tipo de material. Esto se puede realizar ya que se pueden suturar los músculos junto a la tenon por delante de esta prótesis, pero presenta un mayor riesgo de migración. En cuanto a qué tipo de materiales son los porosos, podemos encontrar de este grupo el polietileno, la hidroxiapatita, que ha estado muy de moda, y los materiales tipo óxido de aluminio. En cuanto a los no porosos está el polimetilmetacrilato, acrílico, PMMA o silicona. En la actualidad, debido al perfil de complicaciones posoperatorias alejadas por la exposición que presentan, se tiende a querer mejor los materiales de tipo no porosos, pero en el caso de una nucleación, estos deben ser cubiertos por esclera de banco o alguna malla que los contenga. Podemos observar en este caso cómo se observa la cuenca con el vástago que estábamos hablando. Este vástago, como pueden ver, se perfora un orificio en la bolilla de tipo porosa y se introduce en esta zona, pero como habíamos dicho tenía un índice de complicaciones de entre el 20 al 50% debido a la exposición que se generaba del implante, primero empezando alrededor del vástago y luego extendiéndose cada vez más grande. Esta exposición que se generaba el implante producía abundante supuración, lo cual llevaba a la remoción primero del vástago, y si no se lograba cubrir este defecto de exposición,
muchas veces incluso a la remoción del implante y colocación de un implante de tipo no poroso. Por último, en cuanto al tamaño de la prótesis, podemos decir como regla general que para enucleaciones vamos a tender a utilizar bolillas de entre 20 a 22 milímetros y para evisceraciones vamos a tender a utilizar bolillas de entre 18 a 20 milímetros. Otra opción siempre es, en caso de que no sea una urgencia, medir el ojo contralateral para tener una idea de cuál es el largo del ojo contralateral, cuál va a ser el volumen aproximado que vamos a requerir, como para poder planificar nuestra cirugía con la bolilla lo más cercana posible. Por otro lado, en caso de que no consigamos una bolilla o, por ejemplo, en caso de niños que necesitan algún tipo de injerto que pueda crecer con el tiempo, el injerto de grasa autóloga siempre es una buena opción. Es muy buena opción también cuando no hay ténón o conjuntiva suficiente para poder cerrar nuestra cirugía una vez implantada la bolilla, ya que nos permite ahorrar de estos tejidos para suturarlo alrededor de la dermis que estamos injertando. Como conclusiones, hemos visto las indicaciones para las cirugías de enucleación, evisceración y exenteración. Entendemos que son cirugías que, al no ser de urgencias, en su gran mayoría requieren que nos sentemos con el paciente, hablemos cómo es el posoperatorio proyectado, cuál será la cosmesis a posterior. Sabemos que en cuanto a las evisceraciones y enucleaciones, tenemos variedad de materiales para colocar en las prótesis internas. En cuanto a las exenteraciones, existen materiales para mejorar la cosmesis, pero estos ya dependen de un protesista habilidoso, los cuales muchas veces involucran prótesis que encastran en la cuenca orbitaria, intentando imitar la cosmesis del ojo contralateral. Sabemos cuáles son las principales complicaciones que podemos encontrarnos, sabemos qué materiales de qué bolillas producen más complicaciones con respecto a otros materiales. Estuvimos hablando un poco de la historia de este vástago que se utilizaba en bolillas porosas y por qué fue dejado de lado por sus índices de exposición. Espero que esta charla les haya sido útil, que les hayan gustado estos videos que les he puesto con los links. Los invito a seguir viendo esta página con estos múltiples videos. Les va a resultar muy útil para ver cualquier tipo de técnica quirúrgica en oculoplastia. Y estamos a disposición cualquier pregunta o duda que tengan. Un saludo.